Saludos humanos del colectivo Despierto de la Tierra. Soy Tala de Lira en la Osa Mayor. Los seres humanos son seres complejos y la medida en la que está estructurada su cerebro no les permite visualizarse hacia largo plazo con las consecuencias de lo que están haciendo actualmente. Es decir, que existen lugares en su planeta en donde aquellos que estaban en lo alto de la pirámide, suponiendo que el resto de la población seguiría dormida, siguen actuando de una manera como siempre lo han hecho. La diferencia es de que la tecnología que tienen actualmente les permite saber en tiempo real cosas que antes les pudieron haber ocultado. En su planeta están sucediendo en lugares de Europa manifestaciones masivas de gente que están luchando contra una injusticia. Desgraciadamente, con la conciencia global que tienen actualmente, un proceso de transición pacífico no es muy probable. Sin embargo, si ustedes, en donde quiera que estén, como puntos de luz, envían amor y benevolencia de manera global y no específica hacia ambos puntos, ambas personas, ambos puntos de vista, pueden ayudar a que la violencia cese. Sin embargo, toda la violencia que están viendo en su planeta por parte de los seres humanos oprimidos o injustamente sacrificados, pareciera como si en su planeta reinara un caos. Sin embargo, en estos tiempos de cambio, en donde las energías están tan fluctuantes, en donde ustedes apenas acaban de salir del año de la dualidad y están en el año de la catalización, tienen que entender que para poder llegar a una armonía, a una trinidad, tienen que pasar por el punto 1, que es el inicio, el 2, la dualidad, y el 3, el cambio. La dualidad está muy presente en los seres humanos. Forma parte intrínseca de su creación material, tal como la conciben ustedes en su realidad, espacio y tiempo. Estos cambios que están sucediendo actualmente tienen repercusiones que ustedes no pueden imaginar. Es como una bola de nieve. No son actos aislados en distintos puntos del planeta. Si ustedes pudieran medir la energía como nosotros lo hacemos con los aparatos con los que lo hacemos, podrían ver los puntos de conexión como si fuera una maravillosa imagen de geometría sagrada. La geometría sagrada existe no solo en sus cuerpos, sino en todo lo que les rodea e incluso en las ideas. Al canal siempre le pareció fascinante que en tiempos pasados antiguos científicos trabajaban simultáneamente en un mismo proyecto sin estar comunicados de alguna manera. No había manera lógica para ella en la que dos científicos en puntos distintos del planeta estuvieran trabajando en la misma invención y que fuera por un espacio muy pequeño de tiempo en el que uno le ganara la carrera al otro. Estas ideas existen en el campo cuántico, y no solo en aquella época, sino actualmente. Todas las ideas, la creación, la inspiración, por así decirlo, están en el campo cuántico, y quienes los detectan es como si sus pensamientos formaran una imagen de geometría sagrada que concuerda con ese pensamiento. Eso puede ser evolucionado y críptico para algunos de ustedes, pero si ustedes entienden la creación como puntos de energía, frecuencia y vibración, tal como los decía su científico Tesla, entenderán que no solo el sonido viaja con frecuencias, sino que la combinación de sonidos crea geometría sagrada, al igual que sus pensamientos. Si ustedes pudieran canalizar su energía y visualizarla en líneas, en formas y en figuras,
tendrían una manera de crear materia mucho más avanzada. Estos conocimientos no se les habían dado previamente, puesto que no estaban ustedes disponibles para entenderlo. Si ustedes dejan de lado su lógica y simplemente abren su cerebro hacia la explicación que les estamos dando, entenderán la importancia de la geometría sagrada como punto de creación y como punto de manipulación de la realidad. Ustedes pueden hacer un ejercicio muy sencillo. Pueden simplemente, mientras respiran, cierren los ojos y encuentren un punto de calma y de paz. Cuando respiren, metan el aire como si fuera un punto de luz hacia su organismo. Y al exhalarlo, llévenlo hacia su tercer ojo. Y de ahí visualicen cómo un rayo de luz empieza a formar un triángulo. Con cada inspiración, ustedes crean un lado y después este triángulo se convierte en una pirámide. Jueguen con su imaginación, su intención y su visualización a crear figuras geométricas y después sólidos platónicos. Geometría sagrada con su intención. Esto que ustedes están haciendo, si lo llenan de un pensamiento positivo y de luz, no tienen idea de lo maravilloso que están contribuyendo a su planeta. Es como si enviaran, no me gusta decir la palabra bomba, pero como si enviaran una bomba de luz, de paz, una ola expansiva. Como si fuera un rompecabezas, esta figura, con su intención cargada, irá a invocar en el lugar en donde se le necesite. Estos conceptos serán abordados en un futuro con mayores explicaciones porque ustedes podrán entenderlo de una mejor manera. Actualmente ustedes están apenas empezando a tomar el lápiz y hacer garabatos sobre el papel. Y con eso no queremos ofenderles, al contrario, estamos muy orgullosos y nos sentimos muy satisfechas y satisfechos de que ustedes están aprendiendo a tomar el lápiz y sobre la hoja están intentando dibujar. Llegará el día en el que serán maestras y maestros de dibujo, por así decirlo, con su energía. Por lo pronto, diviértanse con su intención, su visualización y su energía a crear estas figuras maravillosas. Cuando ustedes se sientan satisfechas y satisfechos del resultado, podrán entonces pasar a un segundo nivel, que es con su respiración crear una geometría sagrada que será dictada por su propia intuición, y entonces ustedes podrán meterle en el interior una imagen, una intención de un deseo, de algo que ustedes desean materializar. Cuando ustedes se sientan satisfechos y satisfechas del resultado, envíen hacia el éter esta figura. Déjenla que llegue hacia el campo cuántico, hacia la realidad en la que ustedes deben de tomar el resultado de su intención. Háganlo, libérenlo y confíen en que donde quiera que ustedes mandaron esta energía transformada con su intención en geometría sagrada, regresará a ustedes como materia. Fin del comunicado.